Hola a todos, buenas noches, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Saludos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy contentos de que, se hayan unido a esta instancia de intercambio profesional, tantos colegas de muchos lugares. Hay buenas tardes y saludos desde Concepción, desde Santiago, desde Portugal. Gracias por estar acá, muy contentos. Y vale, vamos a dar inicio a esta actividad que, hemos estado compartiendo con ustedes a través de las redes, de manera de que sea una instancia de intercambio, ¿no? Quien les habla, me presento, Ángel Acevedo. Yo soy fundador de Amas Innovation SPAC. Y el día de hoy venimos a este conversatorio titulado Estadística, rol en el desarrollo y validación del método analítico. Antes que todo, les voy a presentar un poco sobre la empresa, ¿no? Para que conozcan un poco de Amas Innovation, quién es Amas Innovation. Y es una empresa con un concepto innovador que provee soluciones a la industria química y farmacéutica principalmente. Y está conformada por un equipo multidisciplinario que nos une un compromiso de dar respuestas rápidas y eficientes a nuestros socios comerciales. Dentro de nuestra base, nos caracterizamos por dar un servicio con eficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, con rapidez y que sea sostenible en el tiempo, esas soluciones para nuestros socios comerciales, o el cumplimiento, que es la observación de la normativa, de la regulación, que es muy importante para nosotros trabajar dentro de ese marco legal. Tenemos soluciones de vanguardia, ¿no? Porque trabajamos con una investigación constante, estamos actualizados y utilizamos las herramientas de punta de manera a ofrecer la mejor solución, la solución sostenible, a través de una integración también, donde se integra experiencia técnica y científica de nuestros socios y de nuestros miembros. Y tenemos algo muy importante, algo que es fundamental dentro de nuestra organización y que es el foco en las personas. Entonces, por eso desarrollamos muchas capacitaciones, desarrollamos mentoring en lo que entra en este tipo de actividades. Dentro de las principales, servicios que nosotros tenemos servicio de calificación de impureza, de análisis de riesgo y auditorías XP. Dentro de esta calificación de impureza está la elucidación de estructuras y definición de límites, por ejemplo, estudio de estabilidad. Análisis de riesgo de impureza nitrosamina, que está muy en boga en este momento, es un desafío para la industria y estamos allí nosotros prestando ese apoyo en este instante. Está el QSAR, que es la evaluación de reactividad y estructura cuantitativa en este caso, y para diferentes endpoints también toxicológicos. Además de prestar estos servicios de autoría interna para las organizaciones y para los proveedores de la organización. También vemos que tenemos otros tres pilares, ¿no? Que son el Analytical Quality by Design, las capacitaciones y el mentoring y coaching. Dentro de este AQBD, conocido como QBD, ya nos vemos un segundito, gracias, está el soporte al desarrollo y validación de métodos analíticos, la optimización de métodos analíticos, capacitaciones que están apuntando directamente a las instituciones, digamos, capacitaciones corporativas. También hay capacitaciones abiertas a todo el público, que son las que se difunden a través de las redes, y los bootcamps, que es una estructura que hemos estado manejando desde el año pasado y que es una forma de llevar un conocimiento de una manera distinta, ¿no? Con herramientas lúdicas, herramientas andragógicas que se hacen in situ, sí, en el campo, donde los participantes están en constante actividad, digamos, se generan distintos desafíos y es algo así como que aprender de una manera divertida. Y hemos visto que tiene buenos resultados, que las personas, hemos tenido buenos comentarios al respecto y estamos trabajando en eso, en fortalecer, digamos, este tipo de capacitación. Y por otro lado, finalmente, el mentoring and coaching, que, está asociado con conferencias, talleres, programas que son personalizados y este tipo de actividades de difusión, porque nos interesa la difusión de información en la que compartimos con nuestros colegas, generamos redes de todos los participantes y es la función, digamos, la función del día de hoy, transmitir información, conocernos todos y ojalá llevarnos un granito y aportar un granito de arena a cada uno de los participantes. Dicho esto, quiero darle entonces la bienvenida formalmente al conversatorio Estadística, rol en el desarrollo y validación del método analítico, en el que vamos a conversar sobre la estadística y su aplicación en la química analítica. El día de hoy tenemos un invitado especial. Nuestro invitado, tenemos la suerte de que nos acompañe acá Carlos Gómez,
Para los que no lo conocen, es un profesional con más de 20 años de experiencia en métodos estadísticos aplicados en química. Él es bioquímico y también químico de la Universidad de Chile, además que cuenta con su magíster en estadística de la Universidad Pontificia, la Universidad Católica en Chile. Carlos también es profesor de postítulo de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Él ha sido representante del Sistema Interamericano de Metrología en el Key Comparison Working Group del CCQM. Ha sido relator en temas de metrología química y dictado cursos de estadística aplicada en validación de métodos analíticos y procesos farmacéuticos. Actualmente se desempeña como gestor de calidad de billetes y moneda en el Banco Central de Chile y dirige Analítica, que es una consultora especializada en la aplicación de métodos estadísticos y modernos en química. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Ángel. Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos y a todas. Y muy contento de estar acá. Espero que sea entretenido, ¿no es cierto? Que sea fructífero, que podamos aprender algunas cosas quizá y sobre todo discutir, conversar, ¿no es cierto? Sobre esta ciencia que es la estadística, que a veces es un poquito oscura, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, para los químicos y químicas es muy útil. Ojalá, ¿no es cierto?, podamos entender algunas cosas importantes y también ver los alcances que tiene la estadística. Lamentablemente, si bien es cierto, es muy potente, no soluciona todos los problemas que vemos en el laboratorio. Así que espero, ¿no es cierto?, y primero que nada, bienvenido a todos, que sea muy, muy agradable esta jornada. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Carlos. Entonces, vamos a mostrarle un poco el programa para que veamos de qué se trata, cuál es la idea, ¿no? Bueno, acabamos de hablar un poco de la introducción de esto y la bienvenida nuevamente. Recibimos durante el registro una cantidad importante de preguntas y estamos muy contentos por eso. Hay un interés grande en este tema. Y la primera parte de esta actividad es dar respuesta a las preguntas que recibimos durante el proceso de registro. Son un número grande de respuestas. Tratamos de condensarlas en preguntas tipo, de manera que nos pueda dar tiempo en este lapso que tenemos destinado. Y van a ir viendo allí seguramente sus preguntas, tal vez preguntas que están relacionadas con las dudas que ustedes nos plantearon durante el registro de la actividad. Entonces, de eso se trata esta primera parte. Luego, hay una sesión de preguntas y respuestas que será en vivo, en la que los invito a irlas dejando en el botón de preguntas y respuestas y que estas respuestas que surjan el día de hoy, bueno, al final de ver todas esas preguntas que vamos a ir respondiendo, Carlos va a tener la amabilidad entonces de responder. Las preguntas que no logremos abarcar porque no nos dé el tiempo o porque, bueno, por distintas razones, vamos a hacer todo lo posible por hacérselas llegar a través del mail con el que se han registrado. Y finalmente, bueno, el resumen y cierre de la actividad. Es importante comentarles, información de interés acá, que tienen ese botoncito en la parte superior de su pantalla, donde van a encontrar el botón de pregunta y respuesta. A través de este espacio vamos a considerar la información que vamos a transmitir al final. Y como le decía hace un momento, cuando finalice la actividad, vía correo electrónico, le vamos a enviar también el link de acceso a este video, a este conversatorio, y las diapositivas que haga ver el día de hoy. Entonces, bueno, muchas gracias y sin más preámbulos, Carlos, te cedo la palabra. Muchas gracias, Ángel. Bueno, la verdad es que recibimos muchas preguntas, muchas, más de 70 preguntas recibimos, ¿no es cierto? Bueno, lamentablemente por el tiempo no podemos abordarlas todas, así que como dijo Ángel, tratamos un poco, ¿no es cierto?, de condensarla, de buscar, ¿no es cierto?, preguntas que se parecían, ¿no es cierto?, y seleccionamos, ¿no es cierto?, esto es lo que vamos a conversar ahora. Esto es un conversatorio, chiquillos, chiquillas, no es una clase, sin embargo, ¿no es cierto?, me voy a ayudar con algunas diapositivas para que conversemos, para mostrar algunos puntos, ¿no es cierto?, que podamos discutir, ¿ya? Acuérdense que todas las preguntas que ustedes, ¿no es cierto?, vayan surgiendo, las van escribiendo, ¿no es cierto?, tal como lo mencionó Ángel. Y quiero empezar con una pregunta que se repite muchísimo. La pregunta es, ¿cuáles son las pruebas estadísticas más recomendadas para cada uno de los parámetros de validación de un método de ensayo? Y ya comenzamos con malas noticias, estimados y estimadas. La verdad es que si somos rigurosos, no existe una prueba estadística perfecta, aplicable a todas las situaciones y a todos los conjuntos de datos. La estadística y todas las pruebas estadísticas que ustedes puedan estudiar, ¿no es cierto?, o conocer por algunas guías, requiere que se cumplan ciertas suposiciones. Si esas suposiciones no se cumplen, entonces la prueba estadística que estás considerando
desde el punto de vista de la conclusión, no va a ser válido. ¿Ok? ¿Y a qué tipo de suposiciones me refiero? Por ejemplo, normalidad, que seamos honestos, a estas alturas da lo mismo si los datos son normales. Eso para la estadística moderna es completamente irrelevante. Existen muchos métodos estadísticos que se aplican a datos no normales. De hecho, algunos datos definitivamente no van a ser normales. Por ejemplo, pureza química. La pureza química de un compuesto químico muy puro, ¿cierto? Que tiene una pureza con muy pocas impurezas, digámoslo así, muy cerca del 100%, se mueve entre 0 y 100%. No existe menos 3% pureza. Tampoco existe el 110% pureza. Sería un error metrológico y estadístico aplicar, por ejemplo, la distribución normal a datos de pureza de compuestos que están muy cercanos al 100%. ¿Por qué? La distribución normal es simétrica, como recordan ustedes. Entonces lo que va a suceder ahí es que vamos a violar un principio físico-químico. Es imposible una pureza mayor al 100%. ¿Ok? Así que por eso es que actualmente la normalidad no es un tema en estadística. Existen muchas herramientas para evaluar este tipo de datos. Otro tipo de suposiciones que ustedes pueden encontrar deben, por ejemplo, en una curva de calibración, evaluar lo que se llama la homoceasticidad. Eso quiere decir que a medida que aumenta la concentración de la curva de calibración, el error del instrumento, ya sea el cromatógrafo, absorción atómica, ICP masa, ¿no es cierto?, o lo que ustedes estén utilizando, se mantiene constante. Desde el punto de vista químico, eso es muy poco probable. Muy poco probable. La mayoría de las curvas de calibración en química analítica, es heteroceástica. A medida que aumenta la concentración, empieza a aumentar el error instrumental en términos absolutos. También, que los datos sean independientes. Si ustedes tienen datos en el tiempo, lo más probable es que los datos que están, por ejemplo, analizados el mismo día, estén correlacionados, o por el mismo analista, o por el mismo instrumento. Es difícil encontrar una serie de datos analíticos que sean 100% independientes. Por lo tanto, el mensaje, chicos, en este caso es que no existe la prueba estadística perfecta. Algo, ¿no es cierto?, de estas suposiciones podría no cumplirse. Por ejemplo, la normalidad. Puede que los datos definitivamente no sean normales. Sin embargo, y claro, uno con datos normales podría, por ejemplo, si tú quieres evaluar sesgo analítico, uno podría ocupar habitualmente el test de Student, que no es el mejor test para evaluar sesgo analítico. ¿Okay? Pero es lo que recomiendan las normas, ¿no es cierto?, lo que se ve ¿no es cierto?, en los distintos manuales. Y si los datos no son normales, ¿puedo ocupar el test T? La estadística, la teoría te dice no, no puedes, pero en la práctica se puede. ¿Ok? Basta que por lo menos los datos sean simétricos. No perfectamente normales, de acuerdo, pero al menos simétricos. Hay muchos tests aquí, chicos, que les serviría mucho, ¿no es cierto?, a ustedes para una validación de métodos, que los voy a dejar en la referencia, ¿no? No puedo ponerlos todos porque son muchos, dependiendo si tú quieres evaluar si tu método es preciso. ¿Qué es lo que es un método preciso? Si la precisión no es que tú a priori tú no puedes saber si un método es preciso, lo tienes que comparar con otra cosa. Cuando veamos, por ejemplo, el cálculo de precisión, tú no puedes decir en forma absoluta que tu método es preciso. Lo tienes que comparar con otra cosa, por ejemplo, con una especificación técnica, por ejemplo, de fiscalizador, del ISP, de Anvisa, ¿no es cierto?, de quien sea. Para eso se aplica, por ejemplo, un test de chi cuadrado, ¿ok? Eso siempre y cuando los datos sean normales. Y si no son normales, entonces no puedo aplicar el test de chi cuadrado. ¿Se dan cuenta? La moraleja de esta primera pregunta es esa. En rigor, no existe el método estadístico perfecto, aplicable a todas las situaciones. La verdad es que si ustedes me preguntan con mis años de experiencia, yo diría que es casi caso a caso. ¿Okay?
una pregunta muy interesante que está muy relacionada con lo anterior. Cuando estimamos precisión de repetibilidad y reproducibilidad a través de una técnica que se llama ANOVA. ANOVA es, ¿no es cierto?, una técnica estadística muy potente que viene, ¿no es cierto?, el nombre de análisis de varianza, que tiene muchas aplicaciones, muchas, muchas. Es de estudios de homogeneidad. Yo puedo evaluar, ¿no es cierto?, la homogeneidad de un material articulado, de un medicamento, ¿no es cierto?, homogeneidad, ¿no es cierto?, de un suelo, de una muestra, por ejemplo, acuosa. ¿Okay? También puedo evaluar, por ejemplo, si hay homogeneidad entre lotes. ¿Se imaginan, no es cierto? Ustedes se preguntan, bueno, los últimos 20 lotes son homogéneos para este tipo o esta cantidad de, ¿no es cierto?, de parámetros. Eso se evalúa con ANOVA. Otra de las funciones de ANOVA es evaluar precisión. La pregunta es, ¿cómo aplicar pruebas ANOVA para los test de reproducibilidad y repetibilidad? Para poder aplicar ANOVA, chiquillos y chiquillas, les sugiero, no es una obligación, pero les sugiero seguir este formato que se llaman diseños experimentales, así se llaman anidados, donde si tú tienes la posibilidad de, ¿no es cierto?, reclutar a varios laboratorios que hagan la misma prueba, eso sería lo ideal. Si tú quieres validar un método, este diseño experimental se llama, ¿no es cierto?, un diseño colaborativo, un estudio de intercomparación colaborativo, donde todos los laboratorios aplican el mismo protocolo. ¿Ok? Donde cada laboratorio, ¿no es cierto?, hace N replicados, J replicado en este caso, ¿no es cierto?, de cada muestra. ¿Ok? Y con eso tú puedes estimar lo que es la reproducibilidad y la repetibilidad. Pero ustedes me pueden preguntar, disculpa Carlos, pero yo no tengo la posibilidad, ¿no es cierto?, de juntarme con otros laboratorios para validar un método. Yo solamente lo valido en mi propio laboratorio. Perfecto. En ese caso, entonces, en vez de que sean varios laboratorios, podrían ser varios analistas que tienen que aplicar, eso sí, el mismo protocolo. ¿Ok? A lo mejor ustedes no alcanzan a hacer, ¿no es cierto?, todos los análisis el mismo día. Entonces, podrían incorporar también el factor tiempo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, por ejemplo. Y analista 1, 2, 3, 4. ¿Se dan cuenta? Ustedes son los que a través de un diseño experimental, ¿no es cierto?, van a definir cuáles son los factores que ustedes consideran que podrían influenciar la precisión de la metodología. El análisis, al final, se hace con análisis de varianza. ¿Ok? Ya vamos a hablar de un poco después de los software y todo eso, ¿ok? Pero la ANOVA, ¿no es cierto?, les va a permitir particionar, dividir cuánto es repetibilidad del método y cuánto es lo que aporta el analista, cuánto es lo que aporta el instrumento a la precisión total del método. Esa es la gracia de estos diseños experimentales, chicos, que les dejo la referencia. Si está en la ISO 5725, la parte 3, es del 2023, esta guía está actualizada, donde están todos los diseños experimentales muy detallados para estudiar precisión de un método analítico. La única salvedad cuando vean esta guía es que la reproducibilidad en rigor es cuando tú tienes varios laboratorios participando. Si solo validas en tu laboratorio, ya no se llama reproducibilidad, es una precisión intermedia. Así se denomina. ¿Ok? Puedes tener los factores que tú quieras a estudiar, pero mientras más factores involucres, el diseño experimental empieza a aumentar. Así que los costos también. ¿Ok? Para eso sirve, ¿no es cierto?, este ANOVA. ¿Ok? Y por si acaso, también aquí les puse una sigla que se llama REML. ¿Ok? Máxima verosimilitud restringida se llama. Cuando ustedes evalúen en su software, que puede ser Minitab, R, Python, SAS o lo que ustedes estén utilizando, lamentablemente Excel no lo incorpora, no lo trae, es posible que algunas precisiones, sobre todo la
la precisión intermedia salga extraña, salga un valor negativo, lo cual es imposible, no puede haber precisiones negativas, obvio. Pero ese es un problema del método estadístico, ¿ok? No de tu diseño experimental, es un problema del método estadístico. Si tú quieres, ¿no es cierto?, o tienes ese problema, te recomiendo que en Minitab, en R o en Python busques esta opción que se llama REML. REML va a calcular la precisión de repetibilidad y reproducibilidad en forma más exacta de lo que habitualmente, ¿no es cierto?, los software de precisión hacen para hacer el ANOVA. No todos los software traen esta opción. ¿Okay? Yo sí sé que Minitab lo trae, Python lo trae, R también lo trae, Stata, SAS. ¿Okay? Incorporan este método que se llama REML, que es lo que incluso esta norma ISO recomienda, ¿okay? Para evitarse esas varianzas negativas. No puede ser, pues si la varianza siempre es positiva porque es un número al cuadrado. Otra pregunta súper importante. ¿Cuál es la metodología recomendable para evaluar robustez de un método analítico? ¿Qué es lo que es la robustez? ¿Se acuerdan lo que es la robustez? Es qué le sucede al desempeño analítico del método, la precisión, la exactitud, ¿no es cierto?, el sesgo, la incertidumbre, cuando yo hago pequeñas variaciones de la metodología. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero un método robusto. Yo quiero que un método, ¿no es cierto?, sea robusto a pequeñas diferencias de volumen de un reactivo, pequeñas diferencias, ¿no es cierto?, de temperatura, de presión atmosférica, lo que sea. Yo quiero obtener resultados consistentes. Eso es lo que busco con un método robusto. Y la forma más eficiente de estudiar robustez es a través de diseño estadístico de experimentos. ¿Okay? Cuando digo eficiente, no quiero decir que hay, por supuesto, otras formas de hacerlo. Está, ¿no es cierto?, el típico fijar un factor, ¿no es cierto?, y modificar los otros. Después, fijar otro factor y modificar, ¿no es cierto?, los siguientes. Eso, chicos, es súper ineficiente, muy ineficiente. Si tú tienes, por ejemplo, que en un estudio de validación, ¿no es cierto?, tienes, por ejemplo, el porcentaje de orgánico, ¿no es cierto?, de una columna, de un método cromatográfico, la longitud de onda como factor, el flujo, ¿no es cierto?, o el pH, ¿no es cierto?, en la fase móvil. Lo que te preguntas tú es, ¿cómo varía el desempeño del método cuando yo varío, por ejemplo, pequeños cambios en el flujo, pequeños cambios en la longitud de onda del detector, en el porcentaje, ¿no es cierto?, de orgánico en la fase móvil o en su pH? La mejor forma, chiquillos, es usar un diseño estadístico de experimentos. Es la forma más eficiente que hay. Hay unos diseños experimentales que se llaman diseños saturados de Plackett-Berman, que les permite estudiar muchos factores con pocos experimentos. Que, por ejemplo, pueden estudiar 7 factores con solo llevar a cabo 8 experimentos. Les dejo acá la referencia, ¿no es cierto?, esta, que les da ese punto de vista de cómo aplicar diseños estadísticos de experimentos al estudio de robustez. No es lo único para lo cual se usa diseño estadístico de experimentos. Por ejemplo, en una validación, a ti te gustaría optimizar la recuperación de un método. Por ejemplo, supongamos que estás estudiando, no sé, podría ser matrices ambientales, suelos, aguas o alimentos. Y tú quieres hacer u optimizar la extracción, ¿no es cierto?, de un pesticida, por ejemplo, de antibióticos, lo que sea. ¿Okay? Con diseño de experimentos, tú puedes lograr llegar a una zona donde logras, ¿no es cierto?, ese óptimo de, ¿no es cierto?, de este caso de extracción, ¿ya? Así que esa es la recomendación para este tipo de estudios. En algún momento iba a llegar esta pregunta. Yo habitualmente, ¿no es cierto?, los que me siguen, yo posteo, ¿no es cierto?, bastante en LinkedIn y hablo mucho, ¿no es cierto?, de este software que yo uso mucho que se llama R. R es un software estadístico, ¿no es cierto?, que la verdad que es un lenguaje de programación. Más que un software estadístico, es un lenguaje de programación. Lo que pasa es que R está destinado casi exclusivamente
a la estadística. Está hecho para eso. ¿Ok? Tiene cientos de librerías que son útiles para los químicos. Cientos de librerías. ¿Ok? De hecho, tiene librerías que tú no las vas a encontrar en otro tipo de lenguaje de programación. Por ejemplo, tiene librerías para calcular incertidumbre. Así de específico, incertidumbre para química analítica. Así de específico, les digo. Chemometrics, quimiometría, ¿no es cierto? Tiene PLS, ¿no es cierto? PCR, ¿no es cierto? De todo el tipo de calibración, ¿no es cierto? De quimiométricas. Puedes aplicar modelos de calibración lineal y también puedes aplicar modelos de calibración no lineal. Es más, puedes aplicar el modelo de calibración que tú quieras. Puedes ajustar modelos, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, cinética enzimática, Michaelis-Menten. Ningún problema. Analiza datos de espectroscopía, ¿no es cierto? Puedes conectarte a las librerías de NIST, por ejemplo, de espectroscopía, ¿no es cierto?, infrarrojos. ¿Se acuerdan? Esas librerías que tiene NIST de masa, ¿no es cierto?, y también de infrarrojo. La gracia, chicos, yo sé que existen otros software que son igual de buenos. Minitab, ¿no es cierto? Excel incluso, ¿no es cierto? Stata, SAS, Python, que son igual de buenos. Pero si tú quieres calcular la incertidumbre de un método analítico, la pregunta es, ¿por qué vas a reinventar la rueda si ya está hecho en R? ¿Se puede hacer en Python? Sí. ¿Lo puedo hacer en Stata? También. Y en SAS? También. En Minitab no es tan fácil. No es tan sencillo el cálculo de incertidumbre. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los lenguajes de programación te permiten aplicar, ¿no es cierto?, el concepto a algo mucho más genérico que lo que trae, ¿no es cierto?, un software específico. ¿Lo puedo hacer en Excel? Por supuesto. Y si sabes Visual Basic, con mayor razón. Pero no es tan fácil, ¿no es cierto?, cuando tú te sales o quieres algo especial. Por ejemplo, el, por ejemplo, el método de adición conocida. ¿Se acuerdan del método de adición conocida? Cuando se usa el método de adición conocida, cuando, ¿no es cierto?, hay un efecto matriz. ¿Se acuerdan? Cuando uno añade directamente, ¿no es cierto?, el analito en solvente, lo añade directamente a la matriz. Ese es el método de adición conocida y sirve para compensar el efecto matriz. ¿Okay? En R, tú podrías evaluar el efecto matriz con una herramienta muy similar a esto que se llama ANOVA, que se llama análisis de covarianza, de tal forma que tú puedes comparar la curva de calibración que tú haces habitualmente en solvente con esta curva de calibración que se llama adición conocida. Si las rectas son paralelas, es decir, las pendientes son iguales, entonces no hay efecto matriz y puedes seguir utilizando tu curva de calibración habitual. Pero si las rectas se cruzan, es decir, ¿cierto?, hay efecto matriz, lamentablemente, en ese caso tienes dos soluciones. O te sacas de encima el efecto matriz o la interferencia que tengas presente, lo cual no es fácil ni barato, o utilizas el método de adición conocida. Como les dije, para R esto es natural. R lo hace en una línea de código. ¿Por qué? Porque R está dirigido a estadística. A estadística. ¿Okay? Esa es la gracia de R. ¿Puedo usar otro? El que ustedes quieran. Lo puedes hacer en Python, como les dije, lo puedes hacer en Stata, en SAS, pero vas a tener que programarlo de cero. En R, para muchas operaciones de validación en química analítica, ya hay librerías disponibles. No hay que partir de cero. Esa es una de las gracias que tiene. Acá les dejo un link a este post que puse en LinkedIn sobre las ventajas, desventajas, ¿no es cierto?, de R, ¿no es cierto?, frente a los demás software. Esta pregunta me la hacen siempre y es muy relevante y me gustaría que de este conversatorio, ¿no es cierto?, salgan al menos con la curiosidad. La pregunta es así: ¿cómo puedo probar realmente si hay una significancia de una variable si el t de Stuen es mayor al t de tablas? Les voy a decir algo. Las pruebas estadísticas
tal como están definidas en los libros de estadística, no me permiten llegar a esa conclusión que es lo que todos queremos llegar. Aplico el test T para evaluar sesgo, ¿cierto? Por ejemplo, con un material de referencia o con alguna referencia en general. Chiquillos, el test T no les va a decir si hay sesgo o no hay sesgo. Esa no es la respuesta que les va a dar el test T. Es más, ninguna prueba estadística les va a dar esa respuesta. ¿Mis datos son normales? Ah, claro, voy a aplicar entonces el test de Shapiro. Y voy a mirar el famoso p-value, ¿no es cierto? Que no es lo que es en los textos y los manuales. Mirar el p-value, ¿no es cierto?, del test y evaluar si el p-value es mayor a 0,05 o menor a 0,05. Uno decía, si es mayor a 0,05, no se rechaza la hipótesis nula, y si era menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula. No, chicos, así no funciona. Las pruebas estadísticas, sobre todo los p-values, no son blanco o negro. No, eso no es así. Así no se interpreta un p-value. Esto no es sí o no, blanco o negro, pasa o no pasa. No. ¿Quién definió el 0,05? ¿A quién se le ocurrió eso? ¿Por qué no fue 0,03? ¿Por qué no fue 0,07? Entonces, chiquillos, ojo con el p-value. Ojo con el p-value. No es la respuesta absoluta a la pregunta que te estás haciendo. No te va a responder si el método es sesgado o no sesgado. De hecho, si aplicas el test T a una prueba de sesgo, yo te aseguro que yo puedo manipular un poco eso y llego a la conclusión contraria. Sí. ¿Ok? Basta que tomes un n, un número de replicados, lo suficientemente grande y todas las pruebas estadísticas del test T son rechazadas. Todas. ¿Sabes por qué? Porque para el test T, y sobre todo para los p-values, ellos no se fijan en la significancia práctica que tiene la diferencia o el sesgo encontrado. Ellos ven significancia estadística, que no es lo mismo que significancia práctica. A ti, un sesgo del 0,001% para el proceso, para la legislación, para el fiscalizador, para la calidad de tu producto, ¿es realmente importante? Lamentablemente, chiquillos, las pruebas estadísticas no dan respuesta a esas preguntas. Tanto es así que en el año 2017, la Asociación Americana de Estadística, ¿cierto?, en su revista que se llama The American Statistician, publicó un artículo, una editorial, no un artículo, una editorial, donde dice la declaración oficial de la Asociación Americana de Estadística sobre el p-value, contexto, proceso y propósito. Y dijeron, por favor, basta de usar el p-value como la foto que está acá a la izquierda. Como que alguien se pone triste o feliz, ¿no es cierto?, porque el p-value fue mayor a 0,05 o cambia de cara, ¿no es cierto?, cuando fue menor, aunque la diferencia sea chica. Así nos funcionan los p-values, chiquillos. Tiene otro concepto que está detrás. Es más importante la significancia química de la diferencia, no la diferencia estadística. Son cosas distintas. Y no hay que cegarse con esto del p-value. Este artículo, chiquillos, lo pueden bajar, es gratuito. ¿Okay? Es súper simple, no tiene nada de estadística, nada de matemática, es puro concepto. Así que los invito a leer este artículo que es buenísimo. De hecho, cuando salió ese artículo, quedó la escoba, como decimos acá en Chile. O sea, ¿no es cierto?, hubo gran revuelo a nivel internacional. ¿Cómo es posible que la Asociación Americana de Estadística esté diciendo que ahora el p-value no sirve para lo que yo quiero, ¿no es cierto?, demostrar? Los estadísticos saben esto hace años. Hace años. Pero lamentablemente las pruebas de hipótesis con el famoso p-value 0,05 se han transformado en un rito. ¿Se dan cuenta? Uno calcula, ¿no es cierto?, toma los datos,
saca el estadístico, ¿no es cierto?, de prueba o el calculado, lo compara con la tabla, ¿no es cierto?, o saca el p-value y llega a una conclusión. ¿Se dan cuenta que hay un rito? Es como si nuestro pensamiento químico aquí no tiene nada que hacer. Al contrario, significancia química debe prevalecer sobre la significancia estadística, porque son cosas distintas. Tanto es así que la revista Nature, no cualquier revista, sacó un número especial sobre el uso de los p-values. Y miren lo que decía la editorial de la revista Nature. No es cualquier revista, es una de las que tiene más alto índice internacional. Es tiempo de empezar a conversar sobre eliminar la significancia estadística. Muchos científicos decían, oye, ¿sabes qué? Tienen razón. Dejemos de decir esa frase estadísticamente significativo. Porque químicamente puede que no tenga sentido. Que los estadísticos hagan lo que quieran con sus cálculos. Pero para mí, que soy química o químico, ¿sabes qué? La diferencia que observé, el sesgo observado, por ejemplo, entre analistas, para mí es tolerable. Más allá de lo que diga la prueba estadística. Para mí está bien. No me va a generar, ¿no es cierto?, un problema de precisión intermedia, ¿no es cierto?, o no va a aumentar la incertidumbre en forma, ¿no es cierto?, brutal. ¿Ok? Entonces, significancia estadística, chiquillos, no implica, y aquí lo pongo entre comillas, necesariamente significancia práctica. ¿Cuál es la recomendación? Hay unos test estadísticos que se llaman TOST, T-O-S-T, T-O-S-T, donde dice NHST, son las pruebas estadísticas que habitualmente hacemos. En cambio, el TOST dice lo siguiente: usted como química o como químico, ponga una tolerancia. Para usted este proceso productivo, ¿cuánto es lo que, ¿no es cierto?, podemos movernos del punto de vista analítico? Y, ¿no es cierto?, el químico podría decir, ¿sabes qué? Para este proceso yo me conformo con que el sesgo analítico no supere, estoy inventando, un 5%. Perfecto. Entonces yo voy a colocar tolerancias a menos 5% y al más 5%. Y aquí obtuve mis datos con su intervalo de confianza. ¿Se dan cuenta que este promedio de datos con su intervalo de confianza está dentro de este intervalo que ustedes como químicos se definieron? Estas son muy similares a las pruebas de bioequivalencia. De hecho, un TOS es una prueba de equivalencia. ¿Ok? Si ustedes, ¿no es cierto? ¿Pero qué requiere? Requiere pensar como químicos o como, ¿no es cierto?, a cargo del proceso, obviamente con más gente que está, ¿no es cierto?, ayudándonos en el proceso productivo. Tienen que fijarse una tolerancia. Las pruebas estadísticas que hacemos habitualmente, el test T, no tiene esta tolerancia. No es así, no funciona con tolerancias. Es como si fuera blanco o negro. Y créanme, así no funcionan o no se interpretan los p-values. Si ustedes quieren una interpretación lógica de un p-value, léanse este artículo. Como les dije, es cortito. Lo generó la Asociación Americana de Estadística. Y dice claramente qué es lo que es un p-value y qué es lo que no es un p-value. Es tan importante. ¿Okay? Y, ¿no es cierto?, acá les dejo también una referencia. Por ejemplo, R tiene un package para hacer pruebas TOST, que se llama Toaster. Tú le das tu cota, ¿no es cierto? Mi sesgo va a estar entre un menos 3% y un más 3%. Y ahí hace esta prueba TOST de equivalencia. ¿Ok? Pero es una equivalencia que tiene un sentido químico, no es simplemente estadística esto. Esta pregunta es súper importante. ¿Cuántos experimentos independientes se deben ejecutar para confirmar las condiciones óptimas del método? Es decir, ¿no es cierto?, el tamaño de muestra. ¿Cuántas muestras debo analizar? Si tú me lo preguntas de esa forma, tal como está planteada esa pregunta, entonces la pregunta no tiene respuesta. No, no hay respuesta a esa pregunta. ¿Cuál es el N? Si tú me preguntas así, ¿cuál es el N? No tengo idea. No hay respuesta para eso. Para que tenga sentido la respuesta,
tienes que tener un objetivo primero. ¿Ok? ¿Para qué quieres el N? ¿Para un test de sesgo? ¿Para un test de precisión? ¿Quieres hacer una curva de calibración? ¿Cuántos calibrantes necesitas? ¿Quieres comparar dos analistas? ¿Quieres comparar 10 lotes de producción? ¿Qué quieres hacer? Ahí tiene más sentido. Y antes de dar una respuesta, tienes que buscar otros parámetros para esa pregunta. ¿Cuál es la desviación que estás dispuesta a aceptar en la estimación? Cuando tú me estás pidiendo, por ejemplo, una estimación del sesgo analítico o de la precisión, ¿cuál es el error que tú estás, como químico de laboratorio o química de laboratorio, estás dispuesta a tolerar en la estimación? ¿Quieres que yo me equivoque en estimar, me refiero? ¿Un 10% para ti está bien? ¿Un 5% o quieres un 1%? Mientras menos error de estimación estés dispuesto a tolerar, mayor es el N. Por eso es que se necesita ese dato primero para poder calcular el número de muestras. Otra cosa que tienes que saber, ¿cuál es la repetibilidad del método? Me tienes que dar esa información. No es lo mismo un método que tiene una repetibilidad del 10% que otro que tiene una repetibilidad del 1%. Mientras más preciso es el método, menos muestras necesitas. Por eso es que ante esa pregunta, siendo súper honesto, no hay respuesta. Necesito primero que respondas lo que está aquí a la derecha. Si no, no se puede. No se puede responder. ¿Cuáles son las pruebas estadísticas más recomendadas para cada uno de los parámetros? ¿No es cierto? Que fue una de las preguntas que vimos al principio, que yo la presenté más que nada, ¿no es cierto?, como introducción. Pero, por ejemplo, el test de sesgo más utilizado cuando tú utilizas un material de referencia certificado o una referencia o un patrón, un estándar, es el test de Student. ¿No es cierto? Donde el test de Student es el promedio de tus replicados, de tus n replicados, menos el valor de referencia, dividido, ¿no es cierto?, por la desviación estándar partido por, la varianza, perdón, partido por n. Ese es el test T. Y, ¿no es cierto?, lo que les dije es que uno mira el p-value, ¿no es cierto? Y si el p-value es mayor a 0,05, uno dice, no hay sesgo. Falso. No es que no haya sesgo. Lo que pasa es que con ese n y esa precisión del método, no he podido detectar el sesgo. Eso es otra cosa. Es muy distinto decir, el método no tiene sesgo, a decir, con este diseño experimental, no lo detecté, pero no lo puedo descartar. Cosas distintas, chiquillos. El problema, ¿qué le falta a este test si utilizo un material de referencia certificado? ¿Qué están echando de menos en este test? La incertidumbre del material de referencia. El test T se lo mete al bolsillo, no lo ocupa. El test T, chicos, es un test estadístico. Lo que necesitamos en el laboratorio es un test metrológico. Metrológico. Que incorpore la incertidumbre de mi laboratorio, ¿no es cierto? Y la incertidumbre del material de referencia que estoy utilizando. Ambas cosas. Por eso es que el test T solo no es un buen test para evaluar sesgo, porque le falta ese componente. ¿Lo puedo usar? Sí, yo no digo que no lo usen. ¿Están las normas? Sí, lo veo siempre las normas. Pero desde el punto de vista metrológico es incompleto. Y esto sí se ve en metrología química. Pregunta, ¿es necesario realizar un estudio previo de homogeneidad y estabilidad de la muestra natural que será utilizada durante la validación del método? La respuesta corta, sí. Hay que estudiar la homogeneidad y estabilidad de la muestra. ¿Ok? La respuesta larga es, depende. A una mezcla de gases, obviamente que no le voy a hacer un estudio de homogeneidad. ¿No es cierto? A una solución a cosa simple, probablemente tampoco. Pero a un suelo, a un material particulado, a concentrado de cobre, a un API,
¿Saben cuál es el problema, chicos? Que es muy difícil, muy difícil separar la variabilidad analítica de la heterogeneidad de la porción de muestra que tú tomas. Van juntas, juntas. Cuando tú estimas variabilidad analítica, sin darte cuenta, estás estimando también, teniendo en cuenta, la heterogeneidad de la porción de muestra. Entonces tú no sabes realmente si lo que tú obtuviste de precisión del método es precisión del método o es la precisión del método más la variabilidad por heterogeneidad de la muestra. No tienes, es muy difícil diferenciar eso. Muy complejo. Muy complejo. Otra pregunta que tenía que ver con el test T, pero aquí, ¿no es cierto?, era un error, eso es conceptual. Decía, si el test T me dice que un dato o varios datos no son confiables, entiendo por confiable aquí outlier, ¿no es cierto?, un dato anómalo. Pero otro test estadístico, por ejemplo, el test de Grabs, que es un test para evaluar outliers o test o valores anómalos, me dice que los datos sí son válidos. Lo puedo defender en una auditoría. Y acá, chiquillos, es un error conceptual. Acá, ¿no es cierto?, el colega, el test evalúa diferencias en las medias estadísticamente significativas, no químicamente importantes, en las medias. En cambio, el test de Grabs evalúa la presencia de datos anómalos. Pero acá, chiquillos, quiero también ser un poco, de alguna forma, dejar también la curiosidad, ¿no es cierto?, para ustedes. Ojo con llegar y eliminar un dato. Ojo con eso, no es tan simple. No es tan simple. ¿Qué pasa si ese dato que tú estás eliminando es químicamente válido? Es decir, tú revisas el QAQC, ¿no es cierto?, de ese dato, ¿no es cierto?, la calibración del equipo, la calibración de la balanza, el material de vidrio, todos los controles, y está todo ok. Y tú lo eliminas. ¿Sabes cuál va a ser el problema si tú eliminas un dato como ese? Que vas artificialmente a disminuir la precisión de tu método. Es decir, la vas a mejorar porque estás sacando un dato aparentemente anómalo. El problema de eso es que al tener una precisión más pequeña, estás poniendo la soga al cuello solo o sola, porque estás diciendo que el método es más preciso de lo que realmente es. Eso no es tan bueno. Vas a tener, cuando hagas tus cartas control, vas a tener muchos datos fuera. O a lo mejor ese dato anómalo es parte de la heterogeneidad de la muestra. Entonces, no es llegar y eliminar un dato. La estadística, de nuevo, te puede decir muchas cosas, pero también hay que aplicar criterio químico. Así que, en esos casos, existe una herramienta estadística, métodos estadísticos, que se llaman métodos estadísticos robustos. Y lo que era la robustez de un método analítico era que, ¿qué le pasaba al método cuando habían, ¿no es cierto?, pequeñas desviaciones o desviaciones, ¿no es cierto?, grandes a la metodología analítica? Un método estadístico robusto va a estimar también promedios, va a estimar también precisiones, pero los outliers o estos valores anómalos no les va a afectar. No importa si la persona o el analista, ¿no es cierto?, que tomó el dato se equivocó en una coma y en vez de 10 le puso 100 al dato. Los métodos estadísticos robustos están diseñados para acomodar estos datos anómalos. No tienes por qué eliminar un dato que no tiene una causa química, ¿no es cierto?, para eliminarlo. Es que aquí, este dato, ¿sabes por qué? Salió así porque, mira, vamos a revisar la calibración del equipo. Mira, aquí tuvo un drift, por decir algo, ¿no es cierto? O pasó algo. Ya, perfecto, elimínalo porque tiene una razón química detrás. Pero cuando tengas la duda, les recomiendo el uso de métodos estadísticos robustos, así se llaman. Y en ese, por ejemplo, de nuevo, Python tiene, sí, Minitab tiene métodos estadísticos robustos, sí, pero súper limitados, chiquillos. Muy limitados. R, en este caso, tiene una librería completa de métodos estadísticos robustos, incluyendo calibración lineal robusta. ¿Se han dado cuenta cuando uno hace una curva de calibración y hay un punto que se escapa?
¿qué hacemos? ¿Lo eliminamos? ¿Repetimos la lectura o preparamos de nuevo el estándar? O sea, es que no tengo tiempo para preparar el estándar. No tengo tiempo. Podrías usar una calibración lineal robusta. Y ese dato que se escapó no va a afectar el cálculo de concentración de la muestra. Porque es un método robusto. ¿Okay? Ojo que los puntos de una curva de calibración que se escapan, que son outliers, va a depender si el efecto va a depender si están en el centro de la curva o en los extremos. Cuando el dato anómalo de la curva está en los extremos, va a mover la pendiente de la curva. Pero cuando el dato que se escapó está en el centro más o menos, o centroide de la curva, va a mover el intercepto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En general son más graves los outliers que están, ¿no es cierto?, en los extremos. ¿Ya? Eso sí que pueden cambiar la pendiente de calibración de forma importante. ¿Cómo puedo aplicar software estadístico para evaluar curvas de calibración? De muchas formas. Hay, de nuevo, mucho software estadístico que hace esto, ¿no es cierto? Curvas de calibración, ¿no es cierto? Aquí les estoy mostrando, por ejemplo, la figura de la derecha, la curva de calibración, ¿no es cierto?, lineal. Y estas bandas que ustedes ven acá de color morado es la incertidumbre de calibración. ¿Ok? Y si se dan cuenta, en la curva de calibración lineal, ¿dónde se minimiza la incertidumbre? ¿Dónde se minimiza el error de calibración? En el centro de la curva. Siempre el centro de la curva va a generar menor error o incertidumbre de calibración que los extremos. Fíjense los extremos. ¿Qué le empieza a suceder a la incertidumbre de calibración a medida que me alejo del centro? Empieza a aumentar, pues fíjense. Se empiezan a ensanchar estas bandas. Aquí y acá. Por eso es que no se recomienda extrapolar un punto de la curva, una muestra que cayó fuera de la curva, porque las bandas, ¿no es cierto?, de incertidumbre se empiezan a ensanchar. Salvo el método de adición conocida, que el método de adición conocida es una extrapolación. Ganas sacándote de encima el efecto matriz, pero lamentablemente tiene más incertidumbre que la calibración que tú haces en solventes. Es una cosa por otra. ¿Qué prefieres? Depende. A lo mejor lo que gano, es decir, disminuir el efecto matriz, es mayor, ¿no es cierto?, que lo que voy a perder, ¿no es cierto?, porque aumenta la incertidumbre. Pero R no tan solo manipula calibraciones lineales. Puedes hacer lo mismo con una calibración cuadrática. Esta es una curva de calibración cuadrática y fíjense, ¿no es cierto?, las bandas ni siquiera no se parecen a estas bandas de calibración lineal. Sí se parecen en que los extremos son más anchas, pero tiene dos mínimos. Obviamente hay un mínimo global, pero hay dos zonas con mínimos en estos datos particulares. En R existen muchos packages que permiten hacer el análisis de calibración completo. MCAL, OLSR, CAR, ¿no es cierto? Puedes hacer todos estos cálculos, todos estos gráficos, ¿no es cierto? Calcular la incertidumbre, calcular el error, ¿no es cierto? Visualizar si hay un punto outlier, ¿no es cierto?, de tu curva de calibración. Hacer muchas cosas. Excel lo hace, por defecto no lo hace, es decir, tendrías que hacerlo tú a pura fórmula o Visual Basic. ¿Okay? Minitab hace algunas cosas. Por ejemplo, Minitab no calcula la incertidumbre o el error, ¿no es cierto?, de la curva de calibración. No, eso no lo hace. ¿Okay? Stata también, no es que no lo pueda hacer. Stata, al igual que R, es un lenguaje de programación. ¿Lo podrías hacer? Tendrías que programarlo. En cambio, en R ya están hechas las librerías. Está listo. Es una decisión, ¿no es cierto?, también de la empresa. La típica pregunta, ¿cómo debe calcularse la forma más confiable el límite de detección y cuantificación de un método analítico? Chiquillos, chiquillas, esta pregunta podríamos hablar días sobre el límite de cuantificación, límite de detección, las distintas, ¿no es cierto?, suposiciones, distintos métodos de cálculo, cuál es más confiable, cuál es mejor, cuál es peor, ¿no es cierto? La verdad es que si ustedes, ¿no es cierto?, miren, más que método más confiable, los cálculos son súper similares.
¿no es cierto? Es una constante por la desviación estándar del blanco, ¿no es cierto? El problema, chiquillos, está en eso. ¿Qué blanco vamos a elegir? ¿Hay leche sin pesticidas? Sí, sí hay. ¿Hay café sin pesticidas? También. O sea, perdón, o leche sin antibióticos o café sin pesticidas. Sí, sí hay. Oye, ¿hay comprimidos sin el compuesto? Sí, yo lo puedo fabricar. No, no se lo agrego nomás. Pero, ¿hay sangre sin colesterol? ¿Hay concentrados de cobre sin cobre? ¿Cómo, cómo hago el blanco ahí? Entonces, más que las fórmulas, porque las fórmulas son más o menos estándares, ¿ok? Son más o menos estándares, no hay mucha diferencia en las fórmulas, ¿ok? Lo importante acá, chiquillos, es definir qué vas a utilizar como blanco analítico para calcular la desviación estándar del blanco. Y si ustedes me preguntan cuántos N son necesarios, aunque las normas digan que son 10 o 20, lamentablemente calcular una desviación estándar o estimar una desviación estándar tiene más error que estimar un promedio. Necesitas mucho más que 10 o 20. Habría que calcularlo. ¿Ok? Yo sé que las normas dicen 10, 20 blancos, no sé. ¿Ok? Pero incluso si usted lee las normas, dice la estimación de una desviación estándar de un blanco es muy imprecisa. Hay mucho error en la estimación. Hay un libro que se llama Límite de detección en análisis químico. O sea, no es cualquier libro, de la editorial Wiley, que es excelente. Si le pueden dar un vistazo, ahí les va a quedar clarito, ¿no es cierto?, las fórmulas. ¿Ok? Y qué tipo de blanco es el más útil para tu método analítico. ¿Ok? Y también, no tan solo para el método analítico, para el método instrumental. En cromatografía. En cromatografía, supuestamente un blanco no tiene señal analítica en el tiempo de retención del analito. Yo debería ver ruido instrumental. Y de hecho, hay una forma de cálculo, ¿no es cierto?, que es calculando, ¿no es cierto?, la razón señal-ruido. Ahí, en este libro, les va, ¿no es cierto?, a dar muchas luces sobre cuáles son las fórmulas que están detrás del cálculo, ¿no es cierto? ¿Por qué el límite de detección es 3 veces la desviación estándar del blanco y por qué el de cuantificación es aproximadamente 7 o 10 veces esta desviación? ¿Por qué? ¿A dónde viene eso? ¿Cuál es lo racional que está detrás de eso? Pero recuerden, más importante que eso, porque las fórmulas son más o menos las mismas, es el blanco analítico. Eso es lo importante que hay que definir. ¿Cómo? La pregunta muy amplia. ¿Cómo validar un método analítico? Y aquí sí que podríamos hablar, ¿no es cierto?, mucho. Hay muchas normas, ¿no es cierto? Hay mucha documentación, hay muchas normas, ¿cierto?, internacionales o de alguna industria en particular, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, trabajé mucho tiempo en metrología en alimentos, así que para nosotros, ¿no es cierto?, había no más que una norma, era una guía, ¿no es cierto?, europea, la 657, típico, ¿no es cierto?, para alimentos, pero, por ejemplo, para farmacéutica hay otra norma, ¿no es cierto?, hay otra documentación. Sin embargo, si ustedes quieren empezar a entender los conceptos, sin tanta estadística, sino que los conceptos, les recomiendo esta norma, que no es una norma, es una guía. Es la guía Euraquem. La Euraquem, ¿no es cierto?, tiene muchas guías, son buenísimas, porque ¿saben lo que hace? Aterrizan los conceptos estadísticos y lo aplican en química. Entonces, esto no es tan simple, ¿no es cierto?, como empezar a hacer cálculo. Por ejemplo, esta guía, ¿no es cierto?, Euraquem te explica de dónde viene el 3 o el 10 del límite de detección y cuantificación. Lo explica paso a paso y sin mucha fórmula. Es súper simple y es súper aterrizada y es muy completa. Uno de los autores es Steve Ellison, es la autoridad mundial de estadística aplicada en metrología, en química analítica. ¿Okay? Él ha desarrollado prácticamente todas las normas ISO, ¿no es cierto?, relacionadas con este tema. ¿Ya? Así que se la recomiendo, es gratuita. Y lo más importante de esta guía, fíjense esta frase, Fitness for Purpose. Un método analítico tiene que tener un propósito.
se tiene que ajustar a un objetivo, a un propósito, antes de validar. ¿Para qué quiero este método? Para controlar, ¿no es cierto?, un proceso. El proceso tiene una tolerancia de más o menos 10, estoy inventando, por ciento de cierto componente. Entonces, mi método analítico tiene que ser capaz de ajustarse a ese más o menos 10, pero tampoco puede tener más o menos 10, tiene que ser por lo menos 3 veces más pequeña su incertidumbre. Si no, chiquillos, van a haber muchos falsos positivos. Ese es el problema. Así que para validación de métodos, si ustedes quieren comenzar a entenderla con estadística, lo bueno de esta guía, ¿no es cierto?, es que los métodos estadísticos, ¿no es cierto?, son bastante fáciles, ¿no es cierto?, de entender, ¿ok? Son bastante sencillos, ¿no es cierto?, de entender con esta norma. Así que se las recomiendo. Otra pregunta. Una precisión intermedia, donde no se especifica la prueba estadística de la normativa, por ejemplo, ahí la nombra, ¿no es cierto?, ¿cómo se llega a definir? ¿Conviene un test de Stuen en una precisión intermedia de un test de disolución? Lo primero, chiquillos, es que si la respuesta corta es que se utiliza el test de chi cuadrado cuando tú quieres evaluar, ¿no es cierto?, la precisión de tu método analítico con algo que te dice tu fiscalizador. El fiscalizador te dice, necesito que esta metodología para este método analítico en esta matriz tenga una precisión intermedia de un 10%. Entonces tú utilizas el test de chi cuadrado, así se llama, para evaluar si tu precisión intermedia logra esa precisión, ¿no es cierto?, que está solicitando el fiscalizador. ¿Ok? La respuesta larga, chiquillo, de nuevo es depende. Depende. ¿Los datos son normales? Chi cuadrado. Y si no son normales, no me sirve. Es que yo quiero, a lo mejor el fiscalizador te pone una banda entre un 2 y un 5%. Hay otras metodologías modernas del siglo XX, XXI, para abordar ese tipo de problemas. El test de Stuen no sirve para precisión. Recuerden que el test T evalúa medias. ¿Ok? Para la incertidumbre, ¿no es cierto?, que también podríamos hablar muchísimo de esto, de nuevo, les recomiendo la guía Eurachem. No vayan a la guía ISO. La guía ISO es muy completa, nada que decir, pero es muy teórica, chiquillos. Muy, muy teórica. Por ahí hay unas derivadas, ¿no es cierto?, unas integrales, qué sé yo. Si te interesa, adelante. Pero si tú quieres una guía que aterrice esa ISO-GAM, pero para el laboratorio químico, les recomiendo, sin duda, esta guía Eurachem que está en español, ¿no es cierto?, de cuantificación de incertidumbre para mediciones, ¿no es cierto?, de laboratorio. ¿Ya? También lo pueden bajar en forma gratuita. Bien, por lo menos, ¿no es cierto?, esa fue mi intervención. Ahora dejo a Ángel, ¿no es cierto?, que también recibió bastantes, ¿no es cierto?, interrogantes. Ángel, por favor. Vale, muchas gracias, Carlos. Ya aquí, bueno, este es un par de preguntas que vimos que están un poco más relacionadas con el tema analítico, no más que el estadístico. Entonces también quisimos incorporarla en el conversatorio. Y esta pregunta está asociada con lo siguiente. Nos pregunta, ¿es necesario ser especialista en diseño de experimentos para aplicar el IQVD? Entonces la respuesta, aquí está gráficamente un poco lo que es el IQVD, es no, no es necesario, ya que el diseño de experimentos es solamente parte de ese engranaje. Recordando que el IQVD es un sistema, ¿sí? Es una revisión sistemática de calidad por diseño que está enfocada y está orientada a la evaluación del riesgo. Entonces, esto nos permite a nosotros, a través de una serie de herramientas, por algunos ejemplos que colocamos acá en pantalla, herramientas que nos permiten a nosotros gestionar y controlar el riesgo. ¿Bajo qué premisa? Bueno, conociendo los objetivos, algo que comentaba hace un momento Carlos, ¿no? Cuando preguntan, bueno, ¿qué debo ver yo cuando voy a validar el método? Debo conocer hacia dónde apunta mi método. Y eso es parte de este sistema, ¿no? Conocer los objetivos a través de una herramienta. Esa herramienta es el ATP, el Analytical Target Profile, ¿no?, o perfil de desempeño del método, y a través de este perfil de desempeño empezar a la revisión de la gestión del riesgo a través del análisis de riesgo analítico y finalmente con el entendimiento del método, que por supuesto la herramienta del diseño de experimentos sí juega un rol importante acá, nos va a permitir a nosotros definir el rango operable de ese método. Con ese rango operable
nosotros tenemos suficiente sustento científico para movernos un poco posteriormente. ¿Vale? La próxima pregunta también está un poco relacionada con este tema, y es que dice, bueno, ¿qué ventaja entonces tiene el desarrollo de métodos por AQED frente al método o el modo de trabajo que digamos convencionalmente, no, el tradicional? Acá tratamos un poco de ponerlo gráfico. Si vemos a la izquierda de su pantalla, tenemos el equipo, ese carro allí, ese auto de Fórmula 1, con todo el potencial, los equipos de laboratorio, la tecnología y un gran piloto, un gran profesional, pero el uso que se le está dando a esos equipos, la forma de usar esos recursos de manera convencional no son las más óptimas, aunque sí va a llegar a la meta, llegamos cansados, llegamos con una cantidad de traspiés, después tenemos que volver de la validación al desarrollo, desarrollo a validación, dar vueltas. Por su parte, el IQED lo que nos permite es una organización y un uso, digamos, óptimo de los recursos. Es poner ese piloto a conducir realmente esa máquina, todos esos recursos, conociendo, justificando de una manera adecuada. Entonces, básicamente, para que tengan una idea que este enfoque de IQED no nos va a traer más trabajo, no nos va a poner trabas, no nos va a poner obstáculos. Todo lo contrario, nos hace más fluido el trabajo, y además que ahora todo apunta hacia la evaluación del ciclo de vida completo del método, cómo hacerlo ongoing, digamos, ¿no? Esa evaluación, esa evaluación del desempeño del método a medida que está corriendo ese método en rutina. Vale. Bueno, muchas gracias, Carlos. Y ahora este espacio estaba destinado a un poco a lo que son las preguntas y respuestas, ¿no? que teníamos aquí. Permítame un segundo para ver. Ya, tenemos una pregunta por acá, Carlos, ¿ok? Para ti. Y dice lo siguiente, la leo. Dice, profesor, ¿puedo usar la incertidumbre de un estudio interlaboratorio para reportar mis resultados de rutina de mi análisis? Y bueno, y muchas gracias por la presentación también. Sí, muchas gracias. Sí, sí se puede. Hay una guía que se llama NORTEST, así se llama, NORTEST. ¿Okay? Es una guía que simplifica los cálculos de incertidumbre a la suma del sesgo más la precisión. La gracia es que te permite utilizar datos de ensayos de intercomparación para calcular, ¿no es cierto?, la incertidumbre final. Está súper extendida y es aceptada internacionalmente, pero sí se puede. Vale, muchas gracias, Carlos. Había una pregunta también anterior que pedían, ¿dónde recomiendas que se pueda descargar el programa o el software de R? Ok, mira, lo voy a escribir acá, ¿no es cierto?, en el chat, ¿okay?, donde pueden descargar este software, que es gratuito, ¿no es cierto? Es www.project, en inglés, .r.org. ¿Okay? Está, ¿no es cierto?, la opción para bajarlo para Windows, para Unix, ¿no es cierto?, Linux, que se llama Mac, así que tiene, ¿no es cierto?, todo esa posibilidad. ¿Okay? Vale, y también, por favor, hay un sitio que se llama POSIT, ¿ok? Donde puedes bajar el IDE. El IDE es como, el R es como la parte fea, ¿no es cierto?, el motor de cálculo, ¿ok? En cambio, el IDE es como la parte bonita para escribir, ¿no es cierto?, tu código, para guardarlo, para pasarlo a Word, para pasarlo a PDF, como tú quieras, ¿ok? Ese lo haces con POSIT, ¿ya? Y se comunican los dos, así que no hay ningún problema. Y POSIT puede ocupar no tan solo R, puede ocupar R, Python, SAS, Stata, los lenguajes de programación que tú quieras. Incluso C, C++, Fortran, lo que tú quieras. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ya, tenemos una última pregunta por acá, Carlos. Y es lo siguiente. Si no hay homocedasticidad, ¿la curva de calibración es válida? Ya. Recuerden que homocedasticidad significa que a mayor concentración, el error en el I, es decir, la respuesta instrumental se mantiene constante. Eso es homocedasticidad. Lo contrario es que a mayor concentración, el error del instrumento empieza a aumentar, que tiene mucho sentido químico. ¿Qué va a suceder si tú a una curva heteroceástica aplicas o lo haces como si fuese homoceástico? Miren lo que va a suceder. La concentración va a ser la misma. ¿Sabes cuál va a ser la diferencia? Que la incertidumbre va a ser gigantesca. Muy grande. Cuando tú veas una curva heteroceástica, la sugerencia es usar un método que se llama mínimos cuadrados ponderados. Ese es el método estadístico
que corresponde en ese tipo de casos. ¿Ya? Vas a tener la misma concentración, pero la incertidumbre va a volver a ser pequeña como debe ser. Ya, perfecto, Carlos, muchas gracias. Ujú. Vale, ya por razones de tiempo, agradecerte. Me gustaría entonces compartir con los participantes Sí, claro. esta última diapositiva, la que preparamos para ustedes, y está asociado con lo siguiente, ¿no? En vista de, bueno, la gran cantidad de preguntas que nosotros recibimos, de dudas que hay, y nuestra intención es colaborar en lo mayor posible con nuestros colegas, decidimos generar un nuevo curso, ¿verdad? En alianza entre Analytical y Amas Innovation, para compartir con ustedes todas estas herramientas estadísticas que están asociadas al desarrollo y validación de métodos. Digamos, esta edición lo enfocaremos en métodos analíticos para el análisis de medicamentos, porque allí vamos a incorporar también lo que está definido en las guías ICHQ14 e ICHQ2R2. Sin embargo, bueno, los invitamos entonces a que estén atentos a nuestras redes sociales, ¿verdad? Porque será este año 2025, en este momento no tenemos la fecha precisa, pero lo invitamos a suscribirse. Allí tienen los enlaces a la Analytical y a Amas Innovation Spa para que puedan ver a través de LinkedIn cada vez que nosotros publiquemos información sobre este curso y bueno, y toda la información que está asociada, ya sea de contenido, tiempos, etcétera, que les va a permitir a ustedes entonces participar si está dentro de su requerimiento. Están cordialmente invitados para ello. Y bueno, Carlos, no sé si tienes algo más, si hay Oye, alguna... más que nada agradecerles por la presencia. Ha sido muy fructífero todo esto. Muchas gracias, Ángel. Gracias a todos ustedes, ¿no es cierto?, por haber asistido. Y estamos en contacto, ¿no es cierto? Seguimos trabajando con Ángel en este curso, así que pronto tendrán noticias de nosotros. Ya, Muchas muchas gracias. gracias, Carlos, bueno, por acompañarnos, por compartir con nosotros tu experiencia, por tu excelente presentación. Y nada, agradecidos también a todos por participar en este espacio porque hacen posible este tipo de interacción. Ahora, bueno, los invito, si les parece, a abrir su cámara para tomarnos la foto de recuerdo para que recordemos esta instancia acá de participación en el curso. Les aviso cuando voy a tomar por acá. Ahí están abriéndose unas cámaras, así que ahí viene. Son varios planos, así que les voy a pedir un poquito de paciencia porque tenemos varias ventanas abiertas. Voy con la primera. La primerita, gracias. Tengo un segundo. La idea es que sacan todo. Voy por la cuarta hoja por acá. Vale, me faltan dos solamente. Ahí estoy. Vale, otra por acá. Listo. Y vamos a la última fotografía. Ahí está. Creo que los tengo a todos. Bueno, muchas gracias por su Muchas gracias. participación. Un gusto verlos participar. Un Sigamos en gusto a contacto. todos. La idea es seguir generando redes y bueno, estamos para apoyarlos. Cualquier inquietud, duda, pueden escribirle directamente a Carlos, escribirnos a Más Innovation y ahí estamos, siempre. Que tengan una feliz tarde, una feliz noche. Nos vemos pronto. Chao. Chao. Chao, Ángel. Chao.